Buenos días. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a darle inicio a la presentación de hoy, en donde tenemos un diálogo entre escritoras caribeñas, muchas de ellas profesoras de aquí, de la Universidad de Macao. Entonces, vamos a comenzar con Yandelí González Rivera. Ella nació en Fajardo, Puerto Rico, y posee un doctorado en literatura hispanoamericana de la Universidad de Massachusetts. También tiene una maestría en educación en el área de investigación y evaluación educativa de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Parte de una versión de su tesis doctoral en la humanización de lo perverso, erotismo y subversión en la obra de Mayra Santofebre fue publicado bajo un título similar: Erotismo, pornografía o perversión, una interpretación de lo correcto en el cuerpo correcto. También publicó una versión de su tesis de maestría, comprensión lectora del microcuento en estudiantes de literatura en una universidad de Puerto Rico. También ha impartido clases en distintas universidades en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Ha publicado en revistas literarias como Spanish Journal y Quadrivium, y sus áreas de interés son la sexualidad e identidad en la literatura escrita por mujeres y la comprensión lectora. Lo vamos a dejar con ella. Sí, porque si no, no me van a escuchar. Buenos días. Sí. ¿Me lo pones? Mi problema siempre es... ¿Está prendido? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Está prendido? Ahora sí. Entonces, lo primero, le vamos a dar la bienvenida, aunque no se dijo. Soy la directora del Departamento de Español, y a nombre del Departamento de Español le damos la bienvenida a todos ustedes por estar aquí con nosotros, con nosotras, sí, porque somos nosotras, en este diálogo entre escritoras, pero entre amigas. Como yo no me gusta hablar sin escribir, pues yo escribí sobre dos obras de las narrativas de mis compañeras. Voy a hablarles sobre un cuento de Arinaldo Santiago, Canción para un niño en la calle, y sobre un comentario sobre la novela Ujú. Entonces, voy de María Zamparelli, la compañera. Ahora, empezamos. Y voy a empezar con Canción para un niño en la calle. Hace 2 años, cuando presenté el poemario Malbolero de Arinaldo Santiago Torres, señalé, parafraseando a Eduardo Galeano, que mi amiga estaba hecha de boleros. Hoy, la banda sonora de Arinaldo se amplía en su libro Te doy una canción. En este libro, la escritora se vale de diversas canciones y ritmos para contarnos historias, al mismo tiempo que nos lleva de la mano a otras vivencias cuando da un repertorio de canciones. La escritora quiere que sus lectores se sumerjan en los ritmos musicales y en las voces de los intérpretes seleccionadas por ella. De esta manera, la interpretación de estas canciones se convierte en parte fundamental de los textos. La historia de Santiago Torres, las historias que Santiago Torres nos narra están llenas de un hermoso lirismo que a su vez está impregnada de un dolor universal. Entre estas historias he escogido hablarle un poquito, solo un poquito, sobre Canción para un niño en la calle. ¿Por qué esta selección? Por 2 razones. La primera, me gusta la canción interpretada por Mercedes Sosa y René Pérez, por las imágenes, por la mezcla de ritmo y por la historia que nos narra. La segunda y la principal es por su extensión, es decir, por ser un microcuento. En este microcuento, la escritora nos narra la historia desgarradora de una niña de 5 años, la de su familia y la de la comunidad, en el medio de un bombardeo. La narradora nos cuenta en 10 oraciones, 4 párrafos, sin sacrificar la narratividad, un elemento importante en el texto narrativo.
Los detalles de lo narrado son seleccionados con mucho cuidado. La narradora elige los elementos precisos para remaquear al lector y que se sienta la aterradora experiencia de Mimi. Experiencia que incluye el arrastrar los cuerpos de sus hermanos, 10 años, 6 años, y cubrirlos con la manta de la bebé y luego con su propio cuerpo para librarlo de los banderos. El deceso de Mimi y de sus hermanos es descrito con la siguiente imagen. Cito: la humareada subió y una brisa limpia, fresca lo levantó. Fin de cita. Imagen que nos evoca el trascender de Remedio la Bella. En el cuento de Santiago Torres, el trascender trascienden 3 almas puras, 3 angelitos. En este proceso de trascendencia, Mimi alucina y sueña. Cito: el tiempo de mamá clave de sol organiza a sus 7 niños en el pentagrama. La niña entona una nana y ve a su familia feliz. Y al fin pudo dormir. Fin de cita. Mas la historia no se queda ahí, pues la voz narrativa en el último párrafo nos señala, cito: el narco que prendió fuego a la casucha de la familia de Mimi nunca entendió que el mundo se extendía más allá de sus barrios. Fin de cita. El final del cuento nos lleva a interpretar el título del relato para darle otro cierre a lo narrado. Esta es otra característica del microcuento. Es aquí donde la voz narrativa nos invita a reflexionar sobre la situación que viven miles de niños en el mundo, pues, cito, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. De esta manera, la voz narrativa lleva lo ficcionalizado a la poesía, a la canción, y no le permite al lector que evada esta realidad social. Por último, lo último que me falta es darle las gracias a Reinaldo Santiago por su poesía, por sus cuentos, por su compromiso social y por enseñarnos tanto. Felicidades, querida amiga. El otro también es cortito, no se preocupen, está escrito, pero es cortito. Entonces, vamos. Y es un comentario, como les dije, de la novela de María Zamparelli. La novela de la escritora puertorriqueña María Zamparelli narra la historia de Henry Johnson y su estirpe. Esta novela cubre el periodo histórico de 1898 hasta el 2023. Mas en esta breve intervención no le hablaré sobre los negocios que realizaron esta familia, los hombres, para quedarse con los terrenos, propiedades y capital de los puertorriqueños a través de los años. En este comentario me enfocaré en la representación de 2 mujeres de clase alta y cómo ellas lidian con la ambición de poder de sus esposos. El primer personaje femenino del que hablaré es Laura, esposa de Henry II. Esta mujer es americana, de Nuevo Orleans. Ella hereda la plantación de caña de su madre, plantación que su esposo quiere que venda para utilizar el dinero para intervenir en Puerto Rico. Este personaje se niega a regalar lo suyo y por cumplir con los sueños de su esposo, pues cito, no está dispuesta a abandonar la plantación de su bisabuela, abuela y madre por una primera, por un callo en un lugar, sabe Dios con qué tipo de gente. Fin de cita. Es decir, ella decide honrar a las mujeres de su familia, aunque con esta decisión se queda sola con sus hijos en Nuevo Orleans, pues Henry se va para Puerto Rico y nunca regresa. Para este personaje, la tierra, su herencia familiar es sumamente importante. Es lo que le da el sentido a su vida, es su ancla, pues como señala la voz narrativa, cito, la tierra ha sido, él y seguirá siendo de ella. 4 generaciones habían vivido allí. Y al igual que su antepasado, Laura terminaría en el camposanto familiar. Esta figura femenina que nos presenta la voz narrativa es una figura fuerte que no se deja manipular por el esposo y no se quiebra con las cartas esporádicas que éste le envía para mostrarle su progreso. Ella sigue adelante como si su esposo no existiera. En contraparte tenemos
a un personaje de una mujer puertorriqueña, Emilia Margarita. Este personaje se nos pinta como rebelde, debido a sus conflictos con sus padres. Esto la envían a estudiar al estado de Nueva York, donde se dedica a leer y a pintar. Ella soñaba con ser pintora famosa, pero la obligan a casarse con un hombre adinerado. Emilia Margarita se casa, pero se niega a consumar su matrimonio y la devuelven, cito, como un electrodoméstico defectuoso, como un animal abandonado con todos y a jugar de boda. La situación que se crea ante este repudio parece no afectar a Emilia, más bien la libera de los compromisos sociales. Nos señala la voz narrativa que sus padres, por evitar excentricidades, bohemias y la personalidad problemática, prácticamente la destierra, construyéndole una casa lejos en Isla Verde. Este espacio le permite a este personaje por un momento tener control en su vida. Y es por un momento. Al pasar del tiempo, Emilia conoce a Tony, parte de la familia también de Henry Jackson, y queda prendada de él, mientras que él le llamó la atención, cito, el collar de perla y la sortija de zafiro prendado del cuerpo tierno y arisco e insignificante de Emilia Margarita. Fin de cita. Este enamoramiento, justo con la promesa de Tony de ayudarla a conseguir su sueño de tener un estudio donde exhibir su pintura, hace que Emilia Margarita asuma una postura sumisa frente al hombre. En su anhelo, Emilia Margarita permite que Tony hasta le cambie el nombre por Daisy y renuncia a su patria al destruir su casa para construir un hotel y vivir en una amplia casa en los suburbios de Brooklyn. Irónicamente, cuando Emilia Margarita, Daisy, está alcanzando su sueño en su segunda exhibición, su marido hace que renuncie a su voz, pues la crítica calificó la exhibición, cito, el contenido de su propuesta como subversiva, porque los comentarios políticos del cuerpo eran de mal gusto y nada tenía que ver con el arte plástico. El cuerpo masculino sexualizado, el cuerpo femenino objetivizado eran terrenos exclusivos de los grandes artistas exiliados en Nueva York, y las mujeres no entendían de qué se trataba la estética. Fin de cita. El espíritu rebelde de Emilia Margarita es silenciado por su esposo y por una sociedad que no acepta que la mujer hable sobre su sexualidad y tome control de su cuerpo. De esta manera, el destierro autoimpuesto por este personaje en un esfuerzo por ser es truncado por una sociedad que se niega a darle control de su propio cuerpo a la mujer. Para concluir, en esta novela hay que mirar con detenimiento todos los personajes femeninos. En estos personajes se enmarca la lucha de la mujer por encontrar su espacio y su voz en la sociedad. Muchas gracias, María, por permitirme reflexionar sobre tu novela. Gracias. Felicidades. Ahora pasamos con nuestra segunda presentadora y escritora, Ana Machena Segura. Nació en Azúa de Compostela, República Dominicana, y emigró con su familia a Puerto Rico. Es lingüista, profesora y escritora. Ha sido profesora adjunta del programa graduado de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Dirigió el certificado graduado de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la UPR y fue rectora interina del Colegio Universitario de San Juan y designada profesora emérita de la Universidad Tecnológica del Sur. Ha escrito poemas y cuentos en algunas antologías como Abrazos del Sur. Es coautora de la antología Grietas en el Tiempo, Latin American Cultural Heritage, Patria, antología de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Suelos y Crisol de Almas. Ha participado en distintas ferias internacionales como la Feria del Libro en Santo Domingo, la Feria del Libro en Madrid, el Congreso de Poesía Mesoamericana, el Festival Cultural de Fuego en Santiago de Cuba, Toronto y Santo Domingo. Actualmente es embajadora cultural de Latin American Cultural Heritage y embajadora cultural Mujer Girasol de Azor Baez, Madrid, y recipiente del Premio de la Excelencia en Trabajo Comunitario de la Fundación Sorisolina Ferrer.
dejamos con... Buenos días a todos los que nos acompañan y gracias a mis compañeras, amigas, que hoy nos convocamos aquí para compartir con ustedes este ejercicio de solidaridad, porque es un ejercicio solidario, esto que estamos haciendo. Yo voy a comenzar con María Zamparelli, continuando con la exposición de Jean Delis. Como bien dijo Grullón, soy lingüista, así que todas mis presentaciones van a girar desde ese abordamiento, desde esas miradas, ¿no? Le titulé La interfaz léxico-pragmática en un rasgo lingüístico de profundo arraigo caribeño. Gracias. Cuando escuché este título me sorprendió agradablemente, pues que recuerde, es la primera vez que en un texto puertorriqueño una interjección señorea como título. Aparece en la literatura, pero como título sí, y me llamó mucho la atención. No es usual, claro, porque, y en esto los más versados me podrán expandir, argumentar u objetar sobre este hecho. Dentro de las categorías léxicas, las interjecciones son las menos académicas, pues no son necesariamente estructuras lingüísticas, estoy citando a la RAE, aunque varias palabras que sin ser interjecciones pueden funcionar como ellas. Se cree que constituyen restos de las formas más antiguas, primitivas del lenguaje. Veamos con más profundidad ese acercamiento normativo. Se han interpretado a veces como voces naturales por su aparente elementalidad. Pueden transmitir en efecto sentimientos como el dolor o emociones como la ira, o realizar actos verbales igualmente básicos como ordenar o preguntar. Pueden verse también como una suerte de gestos verbales. Al igual que los gestos, las interjecciones están codificadas o regularizadas por algún sistema convencional social. Representan, por tanto, comportamientos sujetos a las normas de cada comunidad. Es parte, digo yo, de la competencia pragmática que todos los hablantes debemos adquirir de manera espontánea, particularmente en la niñez y después en la escolaridad, desarrolladas a nivel de conciencia lingüística, razón por la cual su aprendizaje como segunda lengua comporta un grado de gran dificultad a los aprendices, en este caso del español como segundo idioma. Con los gestos, al igual que con las interjecciones, es posible saludar, pedir, jurar, manifestar sorpresa, asentir o rechazar, entre otras muchas acciones igualmente codificadas. Aún así, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las interjecciones son expresiones lingüísticas y presentan por ello propiedades fonéticas, morfológicas y sintácticas, o sea, están sujetas a la lengua, a las reglas de la lengua. La capacidad adaptativa que pone de manifiesto muchas interjecciones no implica, sin embargo, que su significado sea vago, ni tampoco que cualquiera de ellas pueda expresar cualquier valor. Se ha observado que son frecuentemente los errores de los no hispanohablantes en el dominio de su uso, lo que apoya la idea de que los matices que expresan no son intercambiables. No es posible, por tanto, concebirlas como comodines expresivos adaptables a cualquier circunstancia. Las interjecciones son una clase de palabras que se especializan en la formación de enunciados exclamativos, en la gramática tradicional llamadas oraciones unimembres. Con la interjección se manifiestan impresiones, se realizan sentimientos o se realizan actos de habla que apelan al interlocutor, incitándolo a que haga algo o deje de hacer algo. También se usan a sí mismos como fórmulas acuñadas de saludo, como buenos días, adiós, despedidas y otros intercambios de carácter verbal que codifican lingüísticamente determinados comportamientos sociales. Están presentes en la lengua prima, la lengua oral, por lo que están sometidas a condiciones fonotácticas o reglas muy complejas como tono, entonación, volumen, duración, énfasis, de las cuales depende su interpretación semántica y pragmática, es decir, qué dice y para qué se dice. Me atrevo a afirmar que son las expresiones más viscerales y las más relacionadas con la esencia humana, las emociones. Interesantemente, estas expresiones subvalorizadas funcionan como grupos sintácticos exclamativos y como oraciones exclamativas, es decir,
pueden constituir un enunciado, aunque no son sintácticamente una oración. Hay varios tipos de interjecciones, no voy a entrar en esa clasificación que es bastante técnica, pero hay dos grandes categorías que son las propiamente dichas interjecciones, y las impropias, otras palabras que pueden ser verbos, adverbios, adjetivos o sustantivos, que pueden fungir como interjección. Hay un gran inventario, están en todos los textos normativos, las gramáticas, los diccionarios de la RAE, pero curiosamente no aparece registrada de los consultados. Mediante la búsqueda de consultarlos, el diccionario de la lengua española, los diccionarios históricos, la variante ujú, pues tampoco están registradas. ¿Dónde aparecen? Aparecen primeramente en el diccionario de americanismos, donde se registran en Puerto Rico, Venezuela, Cuba, República Dominicana. O sea que únicamente en la zona del Caribe es donde se registra el uso de esta interjección. Y se usa para expresar acuerdo en algunos lugares y aprobación, y también sirve para expresar ironía, duda, sorpresa, incredulidad. Ya en el diccionario de americanismo, Malaret, un lexicógrafo puertorriqueño, la registra en el 1936, así que ya desde el principio del siglo XX empezamos a ver la documentación en la literatura que precisamente utiliza María en su libro, un poema de Llorén Torres, donde está documentada la expresión ujú. Ya mismo lo vamos a leer. Así que, como ustedes ven, vamos a mirar ahora por qué precisamente esa palabra tiene las connotaciones de subvaloración a las que yo estoy ahora atreviéndome o arriesgándome a decir de por qué se considera de esa manera. Unjú y su consideración sociolingüística en la narrativa de Sanparelli. En su texto, Sanparelli evidencia varias acciones lingüísticas, yo considero transgresoras casi todas, para los puristas. Consistentemente, mencionaré por ejemplo las muchas instancias de code switching, así como abundantes inserciones léxicas del inglés. Ello nada más amerita un estudio por separado. Otro elemento importante que merece destacarse son los modismos, dichos y refranes propios de la lengua popular, la lengua más viva, la más auténtica, porque se enuncia y pronuncia desde el tuétano social. Esa es otra posible mirada que amerita este texto. Me concentraré en un punto. Como he dicho anteriormente, la palabra por su naturaleza pertenece a la interjección, y como vieron, la normativa las condena a cierto tipo de discrimen lingüístico al excluirla de las listas de conjunción. ¿Qué otros elementos abonan a esa subvaloración? Pues dentro de las categorías léxicas, las interjecciones son las menos académicas, ya lo dije. Se cree que constituyen el resto de las formas más antiguas primitivas. También se han interpretado a veces como voces naturales, es decir, onomatopeyas, ¿verdad? Pueden transmitir en efecto sentimientos, como ya he expresado. Pueden verse también como una suerte de gestos verbales, al igual que los gestos, las interpretaciones de las interjecciones se codifican por un sistema convencional social, es decir, que cada lugar, cada dialecto, cada zona le da un valor distinto de uso. Su uso se ha restringido al habla informal, en general, tanto oral como escrita, y sabemos que los africanismos son víctimas de un discurso de invisibilización, como todo los africano, como visto a través de toda la historia. O sea, no solamente se ve en la lingüística, se ve en todos los aspectos de la vida del ser humano. Así que Unjú acarrea una doble dolencia sociolingüística. Es una interjección por todo lo que esto implica y es además un africanismo. Dos condiciones que lo harían descartable como título de una obra literaria con todas las de la ley, y que Sanparelli lo hace con premeditación y alevosía, creo yo. Sí. Cuando hablamos de africanismo nos referimos a las palabras de origen africano que enriquecieron nuestro idioma y que los puertorriqueños utilizamos. Actualmente hay unas 2000 lenguas africanas en el continente africano,
Y en el estudio de nuevos datos sobre la herencia africana del español caribeño se dice que las colonias españolas en el Nuevo Mundo, en las colonias españolas del mundo se asentaron más de 12 millones de africanos esclavizados, secuestrados, raptados de su tierra y de su familia. Entre ellos tenemos muchísimas familias como la Mandela, Cruz, Guaco, Noveno, Bantú, muchísimas otras, de las cuales tenemos palabras actuales en el español de Puerto Rico hermoso. En el registro central, por ejemplo, de Ponce, aparecen varios nombres. Recuerden que no tenían apellidos, sino que tenían como apellido el lugar de procedencia. Así que si pensamos en los nombres como María Cangá, Celso Mandinga, pues ya vemos que también ahí sufren de una instancia de poder terrible de no tener ni siquiera una identidad. Así que, ¿qué ha pasado? Pues en la mayoría de los casos hemos visto que los africanismos en Puerto Rico han sido excluidos de la lengua formal y de la lengua estándar, y cuando se habla de los africanismos se refieren a algunas parcelas del saber particular, es decir, la música, sabemos, ¿verdad? La música está llena, sobre todo de la salsa, el cha-cha-cha, pero nos han llegado muchas palabras, casi todas con unas connotaciones negativas, como bembú, bembón, ñoco, sambo, macuenco, fufumo, galengue, sicá, chikungunya, así que prácticamente le adjudicamos valores negativos a las palabras africanas. Y recogí algunos de los frases que apoyan que hay esa percepción de la lengua africana como una lengua devaluada. Así que escuchamos con mucha frecuencia suerte negra, un día negro, una mano negra, en el mercado negro y otras expresiones similares. Así que no es casual tampoco que en el juego, por ejemplo, de ajedrez, las piezas blancas sean las primeras en moverse y no las negras. Y podríamos hacer ahí una documentación grande de muchas instancias donde podemos ver este tipo de comportamiento. Reafirmar nuestra identidad y legado afropuertorriqueño dentro de nuestra literatura requiere primeramente reconocer la herencia colonizada y racista que ha predominado en el sistema institucional de nuestro país, incluyendo los espacios académicos en los que ha predominado una narrativa blanca, incluyendo, recalco, los espacios académicos. Hay que educar desde perspectivas decoloniales, inclusivas, conscientes y propias dentro de estos espacios. Concluyo citando una acción de la campaña que existe, Borremos el racismo de lenguaje, que existe en Puerto Rico, representante, llevó hace unos años una petición a la RAE para que eliminase de sus diccionarios expresiones como trabajar con un negro y otras similares. El hecho de que muchísimas de estas definiciones estén escritas en el diccionario, sabemos que la RAE es la autoridad, ¿verdad?, que regula el uso del idioma español, pues de alguna manera pues está apoyando y promoviendo que se utilicen esas concepciones de lenguaje y esas ideologías. Así que el hecho de que esas definiciones estén escritas en el diccionario dice mucho de cómo la sociedad española y europea y blanca ve a las personas negras y la imagen que comparten con los demás sobre lo que somos desde su inmensa ignorancia. Reafirmar nuestra identidad y legado afropuertorriqueño dentro de nuestra literatura requiere primeramente reconocer la herencia colonizada racista que ha predominado en este sistema institucional. María, gracias por contribuir a la reivindicación. Al utilizar como título una advenediza interjección de origen africano, gracias por contribuir a la afroreparación de la invisibilidad de la herencia lingüística africana, por equiparar esta expresión a una, como fuera cualquiera de nuestro lenguaje patrimonial procedente del latín. Así que le han otorgado derecho de jure y de facto por estar ahí y porque es parte importante de nuestro acervo lingüístico. Se lo ha ganado. Bien, ahora pasamos a la próxima
poeta puertorriqueña, escritora y columnista internacional. Posee un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y su tesis doctoral trata el tema del amor en la obra de la poeta puertorriqueña Ángela María Dávila, y su tesis de maestría, la idea de muerte en la obra poética de la uruguaya Idea Viralini. Con esta última investigación ganó en el 2002 el premio Gertrudis Gómez de Avellaneda, otorgado por la UNESCO. Ha sido profesora en distintas universidades de su país, pues por supuesto incluyendo Humacao. Hola. Bueno, yo voy a hacer dos breves comentarios a dos libros, uno de Alina Luz, Te doy una canción, y el texto, el libro de poemas de Ana Marchena. También escribí, porque siempre me gusta centrar las ideas y no estar muy dispersa. Así que voy a empezar con el libro de cuentos de Alina Luz. Es un comentario, Alina. El libro es más que esto, siempre quiero decir, ¿verdad? Los libros son más de lo que podamos decir de ellos, sobre todo por la calidad literaria, y cuando también se habla de poesía, a veces la poesía rebasa la capacidad que tenemos en un ensayo o en un comentario de hablar sobre ella. La música es inherente a las palabras, no hay palabras sin sonido, aún en el silencio más profundo, las palabras vibran en el pensamiento. Además está decir que el silencio también es música. En Te doy una canción, libro de cuentos más reciente de la escritora, narradora, poeta, educadora y amiga Alina Luz, quien también estudió música, se explicita esta afirmación bellamente. Atisbo tres temáticas o ejes principales en el libro: la música, por supuesto, el amor como hilo conductor entre las protagonistas, y la patria. Para cada cuento una canción, y más que eso, porque cada canción también tiene su historia. Así que confluyen ambas y también cohabitan. Es decir, la canción interpela la historia del cuento y el cuento resguarda una parte de la historia de la canción. Tomaré como ejemplo breve el cuento homólogo al título del libro, Te doy una canción, que no es en vano el último. Sin duda, el acto de dar, te doy una canción, es la expresión humana más altruista y en la que más en peligro de extinción está. ¿Y qué hace la escritora? Nos da su canción en el tiempo. Un país que lucha por su independencia, lleno de contradicciones, y unas mujeres que tejen la historia dándole unidad de sentido a la vida. Paca es la madre, María, la hermana mayor, y Paquita, Paqui. Todas son las Torres. Interesante la coincidencia con ser Pilar. Esos son sus apellidos. De un país que vive de frente al patriarcado, representado, por supuesto, por la figura de don Arsenio Pou, quien no reconoce a una de sus hijas tras la llegada de su esposa oficial de España, mientras que en Puerto Rico había mantenido una relación amorosa con Paca. Por otro lado, no puedo pasar por alto lo interesante que también me resultan los nombres. Por ejemplo, Arsenio y el cruce con el apellido de ellas, las Torres, además del referente directo al apellido Pou, de descendencia catalana, que quiere decir pozo, donde parece haberse sumergido el personaje tras sus decisiones en la historia. Pero todo ello es el marco de referencia para conocer a Paqui, personaje principal, quien ha conocido el amor gracias a la música, o un músico. El final de la historia no lo voy a develar, es asunto del lector escudriñar y aventurarse para hallar el desenlace de esta historia. Lo cierto es que el cuento deja en mí, y usaré la terminología musical, la melodía de un Puerto Rico que en el siglo XIX y a principios del siglo XX se abría camino con su lucha política clandestina, todavía, y en donde las mujeres iban solas forjando su destino y en muchas ocasiones con hijos, hijas en sus brazos. El final de este cuento, en el fatalista, a pesar de las vicisitudes que puedan enfrentar los personajes, hay una fisura, hay una grieta, hay un corte, una rendija donde el amor rescata un espacio y posibilita el camino de la esperanza. No hay futuro sin historia, dijo el filósofo Emmanuel Jadot, y es que no hay posibilidad de futuro sin que haya habido alguien que te haya amado y potenciado tu existencia. Te doy una canción, la música reposiciona la esperanza en medio de la rutina y la circunstancia, porque redimensiona el efecto multiplicador del amor. Quizá por eso me es inevitable también recordar a mi abuela y leer estos cuentos. Casi la escucho contarme los intríngulis familiares
las murmuraciones de la vecindad, el advenimiento novedoso de alguna actividad o aparato tecnológico, como en mi época la llegada del televisor a colores, y los programas locales que coparon un momento inolvidable de mi infancia. El tránsito de una infancia casi perfecta y feliz a la adultez desordenada del capital, sin idealizar el feudalismo. Las ganas de construir un mejor país resuenan en el texto a través de algunos personajes y sin duda a través de su narradora. Hay consonancia, Alina Luz, entre la ficción que nos regalas y la realidad, entre tu espíritu de lucha y el de algunos de los personajes femeninos, en los que fácilmente cualquier lector encontrará a una madre, a una hermana, a una tía, a una prima. Es posible que esta generación no haya escuchado las canciones que en tu libro vibran. Por eso hay que dárselas, devolverle a la tribu su palabra, decía Mararme. Por eso este texto, esta entrega, esta canción tuya, ahora nuestra, hecha objeto tangible de las historias de nuestro país, inicia dando gracias a la vida. Y en tu último puesto, explícitamente a través de los personajes, nos das una canción. Y parafraseo la canción, aunque la ciudad se derrumbe, sigas cantando. Nos das una canción desde el discurso sobre tu derecho a hablar y dices patria y sigues hablando para nosotros. Nos das una canción como un libro, como una palabra, como una guerrilla, como hace el amor. Gracias. El otro comentario es para el libro de Ana Marchena que se llama Que los árboles no me dejen. Es un libro de poemas de Ana Marchena que está dividido en 3 partes, interesantemente. Raíz, árbol, humus. Sin raíz no hay absorción. Para que el árbol crezca, se desarrolle y exista, y sin humus no se mantiene vivo ni fértil el árbol y su raíz. Así que hay un paralelismo entre la existencia humana y la vegetal, que una no puede existir sin la otra. De diversas formas ambas son alimento, oxígeno, medicina, belleza, material. El poemario ordena el surgimiento de las flores con el nacimiento de lo humano. La contemplación de la belleza nutre el cuerpo y el espíritu. Y es que solo una conocedora, y esto es importante porque es una temática que yo tampoco domino, pero ella sí, la horticultura, conocimiento, para los que no sabemos mucho de esto, el conocimiento y el cultivo de los huertos y las huertas, además de las técnicas que lo rigen. Y la arboricultura, ciencia y práctica, de cultivar, cuidar y manejar árboles y arbustos, su crecimiento, selección, propagación y tala selectiva. Así que una conocedora de esto podría traer a la poesía, ¿verdad?, este mundo que me regresa en un sentido también a la tala de Gabriela Mistral. La contemplación de la naturaleza como fuente imprescindible de vida y complicidad en la existencia está presente. La onírica palabra, lo invisible a los ojos del ser humano, pero lo esencial a la vida. ¿Acaso no echamos raíces los seres humanos en la tierra donde hemos nacido? ¿Con qué construimos los cimientos de la existencia? En que los árboles no me dejen, la onírica palabra desde su jardín, el mundo. Y cito, mi materia seminal, mi serendipia uterina, ahí donde la vida explota, borde a beso, beso a borde. Y es que el límite de la belleza está dentro y fuera de lo observado. Por eso, al iniciar el texto, la voz lírica nos da una advertencia antes de seguir ahondando en el espacio seminal poético que nace. Y cito, para venir a mi jardín, deja corazón y ojos afuera. Trae solo piel, oído, lengua y nariz. Cuando sientas el latir secular de cada planta, pienso en siglos y mundo, cuando escuches el sonido de sus vitales aguas, cuando captes la miel y el acíbar de sus tejidos suculentos, cuando a tu nariz se revelen los aromas más ocultos, entonces, solo entonces, puedes entrar con ojos y corazón, cierro sí. En este libro viajamos por parajes insospechados, contemplando la naturaleza con una mirada distinta, porque el árbol porta un nuevo vestido, que es el de las palabras, el de la poesía, pero también el del cuerpo. Inevitable pensar que este texto se inserta en una larga e importante tradición de apalabrar la naturaleza. Quizás por eso reverberan en mí algunos poetas que le hablaron o que pensaron las plantas desde la poesía, como Rosalía de Castro o Jaime Sabines, por decir algunos.
No quiero que los árboles me dejen. La sentencia es la fusión ineludible del cuerpo, tronco en la vida que soy. La analogía es contundente. El ser humano, incluyo aquí la mujer, se hace árbol, pasa por procesos símiles y disímiles a los nuestros, y como marco de la propuesta estética no solo es mirar la grandeza de la naturaleza, vital para la existencia humana, sino mirarnos en ella, como hace la onírica, cuando se deshace en la habitación material del tronco y las ramas para desaparecer entre el cielo y tierra. Y cito para cerrar el último poema, dice al final, la última parte: me desmembro en dos mitades, una al cielo se desliza, otra tragada por el humus me sumerge al inframundo. Mientras miro mis mitades extrañarse, me percato de mi muerte. Y qué hermoso, tierra y cielo me reclaman, a los dos ya pertenezco. Qué valiente fui al seguir viva, al creer que sí viví, que si vivía más allá del horizonte, allí donde el albedo recoge todas las luces del alba, todos los ocasos del mundo. Fue este acto un desafío, sostener mi cuerpo sin alma, esperando mi mortaja. Ya me abrazan los follajes solidarios y piadosos que me acuñan una nana que no termina. Muchas gracias. Continuamos con la próxima autora invitada, Alina Luz Santiago Torres. Ella nació en Santurce, en Puerto Rico, posee una maestría en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y un doctorado en filosofía y letras de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Es catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y ha publicado distintos libros, entre ellos Papeles de discrepancia, La poética del bolero en Cuba y Puerto Rico, Mar a tiempo, El lenguaje poético en el mar, y Tú, de Julia de Burgos, de la estadística a la estilística, Sordo amor, Llegaron en guagua y Denuncias de luz. Vamos entonces a recibir al hermano. Gracias a todos. Como siempre digo, los seres humanos maravillosos que aquí están y a las almas puras que los habitan. Así que todos y todas somos, ¿verdad? Primero que todo, recordar que en esta actividad estamos arrancando a recordar una fecha maravillosa, que es esa del 8 de marzo, en la que conmemoramos que de alguna manera este género, que somos las mujeres, que por tantos siglos estuvieron luchando, parece que ese día algo dijeron y algo hicieron que merece que las recordemos a ellas en nosotras. Así que les dejo la sensación de buscar por qué estamos celebrando este género de la mujer, sobre todo este mes. Somos amigas que hemos coincidido en el oficio de escribir por diferentes razones y de diferentes maneras. Una de las formas más hermosas de prevalecer es precisamente el arte. En el caso nuestro, el arte que nos encuentra es la escritura. Yo quisiera decir tantas cosas de cada uno de los libros de mis compañeras, pero quiero todo el tiempo para que escuchen a todas. Así es que solamente una pincelada de cada una para que tengan una idea de que deben acercarse a estos textos, que deben buscarlos, que deben comprarlos. ¿Saben por qué? Porque se nos van a acabar los libros y va a haber mucha gente que no tenga para leer. Y en algún momento usted le podrá decir a alguien: lee eso, que te va a cambiar la perspectiva de la vida. Con el primero que quiero yo dividí en dos géneros, porque ustedes están todos en cursos donde hay géneros literarios. Entonces, aquí tenemos entre las cuatro representación de diferentes géneros. Yo los he dividido entre
los que son de narrativa, hay algunos que fueron estudiantes míos y se acordarán de estas cosas. Lo que es narrativa y lo que es poema. ¿Qué hay en común a todas? Poesía. Acuérdense, la poesía está en todas partes. La poesía eres tú. Entre las narradoras, pues tengo cuentistas. Tengo a la profesora Yandelis González con un libro que, caramba, es necesario. Nunca se había escrito sobre la perspectiva de las mujeres que son educadas, crecen en una religión pentecostal. Es muy cómodo, como siempre decimos, como ha dicho ella, que para el varón no hay manera de identificar su realidad y su conciencia espiritual o su asociación a una comunidad religiosa. No hay manera. Pones un profesor que sea de una religión musulmana, ok, y judío, a menos que se pongan, ¿verdad?, alguna de las referencias que no están obligados a usar siempre. Sin embargo, a una mujer musulmana, tú le vas a ver y la vas a distinguir. Pues acá nos pasa con las pentecostales. Tú las miras y en su inmensa mayoría tú las distingues. Es más, entre nosotras mismas somos capaces de molestarnos y decirle a una amiga: ay, no salgas así, parece una pentecostal, ¿verdad? Porque no tiene el maquillaje puesto. En este libro, El Tabor del Cielo, Yandelis le ha subtitulado Mis Mujeres, porque fueron esas mujeres valientes que la ayudaron a crecer, a ser la persona. Y eran mujeres que eran contestatarias y ellas no lo sabían. Eran mujeres que luchaban por mantener sus casas, igual que la católica, igual que la evangélica, igual que la judía, igual que la árabe, no importa. Mujeres que estaban ahí dentro de lo que la vida les había puesto de frente, luchando por echar hacia adelante familias. Y es una cosa extraordinaria. Lo más bonito del libro es que nos podemos reír con ellas. Yo les voy a pedir de favor que nunca jamás se rían de ellas, porque son dos cosas completamente diferentes. La experiencia de leer los cuentos de Yandelis nos ayuda a entender no solamente a las mujeres dentro de una disciplina, de una religión pentecostal, sino también a las católicas, a las evangélicas, a las musulmanas, ¿verdad?, que estamos dispuestas a pensar de las pocas herramientas que a veces nos permiten echar hacia adelante familia, y eso quiere decir echar hacia adelante país. Así que acérquense al libro El Tabor del Cielo. La otra narradora, mi amiga María Santarelli, que acaban de hablar maravillosamente de este texto, ¿verdad? Este libro maravilloso, es una novela corta. Yo no sé qué es una novela corta, porque bueno, yo quisiera leerla 2 veces más, porque tengo mucha información aquí, así que me siento un poco timada con eso de lo corta, ¿verdad? Parecen pocas páginas, pero hay que volver. Ya explicaron lo del umbú. Yo les quiero recordar que es un texto que podría ser novela histórica. Nos lleva desde 1898 hasta nuestros días, la historia de nuestro país, mirada desde unas perspectivas extraordinarias, porque hay diferentes clases sociales desde donde mirarla. Tal vez es una irrupción que no habíamos visto en nuestra novela histórica, por lo menos yo no la había mirado de esa manera, desde esas otras clases sociales, desde donde parece ostentarse el poder. Ella hace referencia a redentores.
y es verdad, ¿verdad? Nos han vendido la idea de que ha habido algún grupo del que ya habló Yandelis, ¿verdad?, de masculinos que han ostentado no el poder político, sino el poder económico para manipular el poder político. Yo tengo un trabajito hecho sobre la novela, que ahora no va, pero parto de un libro que se llama La Memoria Colectiva, de 1958, de Maurice Hall-Watts. Es un sociólogo. ¿Y por qué quiero traerles esto? Para que sepan que cuando estudiamos literatura, estudiamos todo. Están escuchándonos, que escribimos y que leímos, porque aquí hay unas investigaciones. Para nosotros poder mirar mejor y traerles a ustedes, hay que leer de otras cosas. Y hay que ver con qué dialogan. Y una de las cosas que yo hace rato quería mirar es ese amarre entre esa supuesta novela histórica y la sociología, que en nuestros cursos de literatura nos cuesta mucho, ¿verdad?, poder hacer ese empate. Pues yo escogí este sociólogo porque él trae 4 aspectos importantes. Dice que cuando hay un texto, primero hay que escuchar atentamente la esperanza oculta en las memorias individuales de las víctimas. Dice que las memorias individuales es donde late la vida misma. Y en esta novela, ahí están, son historias que parecen individuales y son coros del colectivo. Luego dice que hay que discernir las voces del ethos o el eto colectivo en los testimonios personales. No hay memorias individuales sin memorias colectivas. Esta novela nos ubica esas memorias individuales en una narrativa colectiva, en una historia colectiva que corre desde 1898 hasta nuestros días. ¿Cómo lo hizo en tan pocas páginas? Pues que hay que volver a leerla, porque nos regala las maneras de hablar en cada momento, que es una cosa muy complicada, muy difícil. Luego dice que sopesar las voces en conflicto en el ethos colectivo, y explica que el fenómeno ese del ethos colectivo ocurre sobre todo en el dominio de la política, pero puede ocurrir cuando en la esfera cultural se opone lo oculto y lo vulgar. Y esto es una maravilla, porque son esas clases poderosas que imponen económica, política, socialmente un punto de vista y nos dividen. ¿Quiénes son? Los que son cultos y quiénes no. Y finalmente, pues habla de considerar matices e intensidades, ¿verdad?, en cómo la gente se expresa. Así es que tengo trabajo con la novela Unjú, para los que están en literatura puertorriqueña, no se la pueden perder, porque van a tener, sobre todo ese momento, este momento en el que estamos viviendo, que no es fácil incluirlo en una novela histórica. Luego voy a las poetas. Tengo a mi lado a mi amiga Ana Marchena, que no pude evitar hacer la relación de su libro con Rabindranath Tagore y 2 textos maravillosos que él tiene. Uno es El Jardín, precisamente, y el otro es un texto corto que habla de la Escuela de las Flores. Y en la Escuela de las Flores, él las ve que mueren y se pregunta por qué cuando mueren dejan de abrir sus brazos, ¿verdad? Que cuando están abiertas abren los brazos. Y esto da una reflexión hermosa, donde las flores esperan o aspiran a abrazar a su madre. Había escogido el poema Camuflaje que recoge él. Finalmente, pues de Tania Azula, para los que buscan por internet, está
maravillosa poeta de Azura, quería leer una expresión que hace la maestra de todas, la profesora doctora Mercedes López Varal. Es una cosa bellísima. No les voy a quitar el tiempo porque quiero recordar que hay una parte del libro que es la poesía dedicada a otra poesía, que es cuando tenemos intertextos, ¿verdad? Digamos que está el texto dentro del texto, pero aquí el texto es más que eso, ¿verdad? Es una poeta nombrada, es un homenaje bellísimo a una poeta puertorriqueña, humacaeña, negra, que apenas estudiamos y apenas conocemos, y que Tania tiene a bien en este libro tan bello que se llama Invisibilidades, dedicarle un capítulo completo. Y por supuesto toda la relación de Ángela María Dávila con Julia de Burgos es una conversación amplísima que se extiende a Tania. La belleza de los poemas de Tania como de los poemas de Ana reafirman lo que sabemos, que sin poesía no somos. Así que no dejen de escribirla y no dejen de que digan que si es buena, que si es mala, que si sí, que si no, que si sirve, que si no sirve. Usted lea muchos poemas y usted se va a encontrar su voz. Gracias a todos. Ahora vamos con nuestra última autora, María Zamparelli. Obtuvo su bachillerato en literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la maestría en creación literaria de la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce. Sus dos novelas anteriores fueron distinguidas con el Premio Nacional de la Novela PEN de Puerto Rico, Brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje, publicada en el 2014, y Los infortunios de Fátima Moniz, publicada en el 2019. Esta última recibió el Premio Nacional del Instituto de Literatura Puertorriqueño. Ha publicado también distintos libros de cuentos o antologías como Aviario, Crónicas de María, Voces para la Historia, Pandemia ante el distanciamiento social y Antología de Ciencia Ficción Puertorriqueña. Ha publicado en el Nuevo Día, en el Pozo Antillano, en Exégesis y es comentarista en el Club de Lectores del Pozo Antillano. Vive en el municipio de Vega Alta y allí tiene un room of your own. Entonces, esta es la publicación de la que han estado hablando. Gracias, buenos días. Yo no voy a ser tan formal como mis compañeras porque yo me dediqué a leer los libros. Yo voy a hablar de Que los árboles no me dejen y Tabor del cielo. Y mi comentario viene más bien como de los sentimientos que yo tuve como literatura cuando los leí. Me alegro ser la última del grupo porque voy a ser como, no sé si ustedes saben jugar jacks, que uno tiraba todas las estrellitas y después las recogía todas al final. Pues eso es lo que yo voy a hacer, yo voy a recoger todo esto al final. Hemos hablado de mujeres, hemos hablado de escritoras, hemos hablado de poesía y de colores. Quiero empezar por el libro de la doctora Yendelis González, que lo he leído 3 veces. A mí el libro del principio me abrió una puerta que yo no pensé nunca traspasar. Todos nosotros hemos visto a distintas mujeres de distintas religiones y cómo se visten y cómo se señalan dentro de nuestras comunidades que son distintas. Y esta es la primera vez que yo leo algo sobre mujeres, vamos a decir pentecostales, aunque hay una católica también, y ella sigue las reglas del catolicismo porque ella no tiene final a tener hijos. O sea, el catolicismo estricto. Ella tiene 9 hijos, creo que al final del cuento ya tenía 9 hijos y es porque el esposo persigue tener un varón, lo cual es otro señalamiento que no se hace como una crítica, sino como un hecho de la vida, de que los hombres quieren tener varones que supuestamente lleven su nombre,
y que siempre me ha parecido mal a mí, porque si todos tuviéramos el nombre de nuestra mamá y nuestra mamá se vuelve a casar, todos seguiríamos siendo hermanos bajo el mismo apellido de nuestra mamá. El que varía ahí es el hombre. Así que pienso yo que eso está equivocado, pero eso no tiene que ver ahora. Entonces, le estaba comentando esta mañana a la profesora que me llamaba la atención el color verde. En otra presentación que tuvimos, que yo estuve presente, la profesora Alina Luz habló el primer relato que se llama Mi Verde Pensar, y el relato se refiere a un libro verde. En la conversación nos enteramos de que es un libro de autoayuda, y yo, volviendo a leer la novela, por eso digo, el libro de cuentos o relatos, me quedé pensando, caramba, el color verde, ahora yo entiendo por qué es que ella como escritora lo puso aquí, porque el libro es verde por distintas razones. La carátula no es verde, pero lo que significa el verde son los ojos verdes de la abuela Gris, una matriarca bastante fuerte y bastante condenadora de que sus nietas y sus hijas no sigan las reglas de ser mujeres pentecostales, a pesar de que ella misma, como camionera, vamos a poner como que dirige un negocio de camiones, que fue otra cosa que me llamó la atención, que no es un oficio que uno relaciona con una mujer pentecostal, bregando con hombres que no son fáciles porque son camioneros y ya sabemos el estereotipo que tenemos en la cabeza. Pero esta es la que lleva ese negocio y es la que echa hacia adelante a sus hijos y a sus nietos. Pero ella critica los comportamientos de las nietas cuando se quieren salir de la, vamos a poner entre comillas, religión, que no me gusta usar esa palabra porque no es eso, pero que ellas quieren saber de los saberes del mundo. Eso a mí me llamó también la atención. Ella lo que le molesta es que sus hijas, como quien dice, coman la fruta prohibida del saber que no es el tradicional de ganar su dinero, de trabajar en un negocio, sino que ellas quieren ir más allá. Ellas van a los libros, ellas se van a los niveles más altos que no solamente el libro de la Biblia. Así que a mí eso me llamó mucho la atención y me gusta mucho me gustaría que lo leyeran, porque el color verde se repite varias veces. No sabemos quién es la protagonista que cuenta, ese es otro elemento, puede ser cualquiera, pero una persona que ha sido testigo de esta relación de familia, y todas son mujeres y todas tienen sus distinciones y todas han roto con el canon, vamos a poner, de la palabra de Dios, vamos a poner en la religión pentecostal, y ellas mismas ni se dan cuenta que lo han hecho, pero lo hacen y siguen hacia adelante, y siempre porque están cuidando a la familia y la están desarrollando. Ahora, esta muchacha rompe con ella se ha ido a estudiar y a hacer maestrías y probablemente doctorado, y ella no está dispuesta tampoco a ponerse el uniforme de mujer pentecostal. Y eso a mí me pareció un gran logro del libro, presentarnos esa otra realidad con respeto y a la misma vez con un poco de crítica, pero nunca con burla. Así que me parece un texto muy humano y muy honesto. Por otro lado, voy a recoger ahora también los Jacks con Que los árboles no me dejen. La profesora Alina Luz habló de Ángela María Dávila, de Julia de Burgos. El poemario de la profesora Ana Marchena empieza con con raíz. Y es curioso, también lo leí más de una vez, que empieza con mi jardín. Y como lo vi en la literatura, yo me puse a pensar en el jardín. El jardín tiene muchos significados y mucho simbolismo. No solamente es el lugar donde se puede cultivar y sacar alimentos de él, también es un lugar donde uno medita y donde uno piensa sobre la vida, donde uno se aleja de la vida, además de que esté pensando en ella, y donde uno ve cómo las transiciones de la vida se van dando y le dan alimento al pensamiento y al alma de la persona que cultiva ese jardín. Y en la raíz, ella empieza con eso, mi jardín. Y yo hice una nota muy formal. Yo pensé que el jardín también puede ser el cuarto propio del que hablaba Virginia Woolf para Ana Marchena y para nosotras todas como escritoras, porque
vemos que ella nombra a Julia de Burgos, ella le dedica un poema a Ana Roque de Dupré, y también a través del poemario también habla de Ángela María, utiliza lo que yo conozco de Ángela María como un lenguaje transgresor, donde usaba, pues, por ejemplo, la poeta dice, déjame ver si está aquí, no, en Resolución, que ella habla directamente, pues sí, yo me reafirmo como un coño, ella se reafirma como un coño, y Ángela María tenía eso en sus poemarios, lo cual va un poco más allá de Julia de Burgos en el sentido de que se pone muy contemporánea, muy contestataria, como eran las poetas y los escritores de los 70. Y sí, la raíz también yo la interpreté como que este es el lugar por donde me alimento, esta es la boca por la que, como un árbol, me nutro y saco para yo entonces ser después un árbol. Y en el árbol pues ya florezco, hago lo que un árbol debe hacer, pero entonces interesantemente termina con humus, con humus. Perdón, me fui gastronómica, donde todo termina y donde todo empieza. Y ese es otro elemento de este poemario que a mí me atrajo mucho y que me sentí también en un tipo de meditación según lo leía, porque habla de cuando nosotros se caen las hojas y ese detrito que se forma en el suelo, que parece que todo está muerto, pero eso es mentira, porque si uno se acerca, uno ve una serie de hongos o de yo no sé cómo se llaman, Ana, esos filamentos blancos, son hongos también. Micelios, porque Ana pues es horticulturista, arborista, ella es certificada, o sea, y ella usa ese lenguaje en sus poemarios, lo cual también es otro beneficio, porque cuando yo me encontraba una palabra, no sé de qué estaré hablando, pues voy al diccionario, que es otro alimento que da el poema. Esto también es una raíz, nos da un alimento mental, porque vamos al árbol, que sería el diccionario, a ver qué es lo que quiere decir Ana con esto, y algunos que tal vez son palabras ya que no se utilizan, pero estaban en el sustrato de nuestro idioma. Así que para mí el poemario es como una meditación, y quisiera que, si se puede terminar, que a mí me gustó mucho, muchos poemas, pero Flamboyant me dio en la cara, porque todos nosotros tenemos esta idea tradicional de que el flamboyant es nuestro árbol, y ese árbol no es nuestro árbol, ese árbol es un árbol que vino de otros lugares, y también, y por eso me gusta, porque habla de lo que se trae al país, pero entonces se hace como propio, y como eso que se trae como propio también tiene una memoria vegetal y una melancolía por su tierra. Y me gustaría, si se puede, que Ana terminara con ese poema. Gracias María por ese honor y esas palabras. Pues yo fui trasplantada, vine de una antilla hermana muy cercana, la República Dominicana, así que me identifico con el flamboyant. Flamboyant, viajero que navegaste por mares remotos, llegaste o te trajeron a estas playas, cálidas y feraces, germinaste gozoso y soberbio, mimetizado entre los naturales, sedujiste el verano, postergando tus estivales flores de magnífico porte. Como dice tu nombre, Delonis Regia, desde lejos te diviso, dibujando ardientes flamas entre las pasiones verdes. Susurran al viento en sánscrito antiguo las viejas aventuras del ancestral continente. Tus secretos de antaño alquimiados en rojos ofreces al mísero que osa posar su vida en ti. Sublimas totalmente tus instintos, pareces inocente, pero sé, de tu gloria penitente que tiñe de achío del horizonte senil, te visten de gala los carmines alegres, luces en tu copa una inmensa tea de granates rebeldes, vestigos de tu pasión por vivir. Así ataviado, intentas que piense, que adornas tus ramas, pero yo sé
Me has recitado tanto, que son lágrimas de universos llenas, cantos ancestrales de los sabios Vedas, credos de otros tiempos que extrañan sus naves y derramas al viento un dolor en flor. Yo quisiera agradecer a estas personas, todas estas literaturas, todo lo que he leído me ha alimentado a mí, espero que los alimente a ustedes también, porque no solamente de comida nos alimentamos, sino que la literatura nos alimenta para ser mejores personas o para ser personas más creativas y más diversas. Solo una cosa, es que se me pasó decir que este libro que presentan tan bonitos mis colegas, de Te doy una canción, tiene la parte de atrás, en la última página, tiene un código R, un QR, que cuando usted termina de leer el cuento, va al código y escucha la canción. Así es que me gustaría mucho, ¿verdad?, que si pueden, pues se acerquen, porque como dijo Tania, es otro playlist que estoy compartiendo con ustedes y va desde la música de trova, la música clásica y Bad Bunny también está incluido. Así es que gracias a las colegas, muchas gracias. Vamos a estar por ahí conversando y yo estoy segura que nunca va a ser igual. Gracias por venir. ¿Hay alguna pregunta para las autores que tenemos aquí hoy? ¿Una pregunta? Entonces, otra vez, gracias por venir. Por aquí hay una pregunta. ¿Hay alguna pregunta de los estudiantes? No, en mi caso, bueno, no sé si estoy gritando. Buenas tardes a todos. Justamente agradecer el deleite que ha sido esa mesa conversada, pero sobre todo a lo mejor pensar que esta propuesta es una propuesta de mosaico, y los mosaicos tienen la cualidad de tener sus particularidades, pero a la misma vez nos permiten la posibilidad de mirarnos en múltiples espejos. Y en el caso de las colegas, compañeras y amigas, lo que nos han brindado es esa posibilidad a través de su narrativa, a través de su poética, un espejo posible donde mirarnos que nos hace siempre mucho más humanos. Así que en ese sentido, un gran agradecimiento a todas por este proyecto tan precioso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Pregunta rapidita, ahora mismo brutal. ¿Dónde se consigue la novela? Es que yo estoy buscando, en la librería como tal ya están públicas, ¿verdad? Sí, en la librería. En las librerías están en la... Es que me encantó como lo escribieron todo. Mira, yo personalmente lo encuentro brutal. Me encantaron, Gracias por venir. Está en todas las librerías reconocidas, ¿verdad? Norberto González, en El Laberinto. Pueden entrar directamente a Isla Negra, ¿verdad?, que es nuestro editor de casi todos los libros y que es el profesor Carlos Gómez que allí. Muchas gracias.